vamos a hablar del tercer terreno que está Marcos capítulo 4, si hay Zoom. A los hermanos del Zoom los saludamos, como 5, 6, 4 conectados, 3 conectados. Vamos a hablar del terreno, el tercer terreno que habla la parábola del sembrador, y es el terreno espinoso, el terreno entre espinos. Vamos a leer lo que dice la palabra. Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Vamos a dejar ahí. Entonces vamos a ver este terreno entre espinos. Lucas capítulo 8 versículo 7 dice de la siguiente manera: otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron, entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. O sea que nos está dando Lucas una referencia de que la semilla, cuando cayó entre los espinos, la semilla tuvo algo diferente, hubo algo que le ocurrió diferente a esta semilla que las otras dos pasadas. ¿Qué es? Según lo que está diciendo este versículo. Que nació y creció. O sea que la semilla, recuerden que el sembrador, cuando sale a esparcir la semilla, el sembrador la lanza. Él no la siembra como hoy en día, que van y cogen el surco y se agachan y la tierrita y la acomodan. No, el sembrador en ese entonces a lo que hablaba era que lanzaba la semilla, y de esa semilla lanzada en el aire, a donde estaban los terrenos, una caía junto al camino, otra caía en pedregales, otra caía en un lugar en donde cuando crecía juntamente con ella los espinos, también iban creciendo. Es lo que está diciendo aquí. Pero el problema de este terreno era que, aunque la semilla comenzaba a dar, a tener un crecimiento, digámoslo, el espigo, pues, el problema era que junto con este espigo crecía el espino. Espiga y espino. Crecían juntos. Y al crecer juntos, era más grande el espino que el espigo. Y terminaba ahogando ese espigo. ¿Para qué? Para que no diera fruto. O sea que terminaba siendo infructuosa. Por eso dice en Marcos, otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Cuando los discípulos se le acercan y le preguntan al Señor, ¿qué quiere decir todo esto? Ya el Señor les ha explicado la que cae junto al camino, ya el Señor les ha explicado la que cae en pedregales. Ahora les dice, versículo 18 de Marcos: estos de espinos, o la que cae entre espinos, estos son los que fueron sembrados entre espinos. Dice, los que oyeron la palabra.
Mire, y decíamos en la pasada enseñanza que hay algo particular en todos, y es que todos oyeron la palabra. Junto al camino, oyeron la palabra, Satanás vino, tomó la semilla. Pedregales, oyeron la palabra, pero un gozo muy corto, corta duración, vino la prueba y se apartaron, no volvieron a lo que estaban o en lo que estaban, ¿cierto? Entre espinos, oyeron la palabra, vamos bien, ¿cierto? Ahora dice el verso 19, y aquí viene el problema. Ay, 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 ojalá toda la iglesia estuviera aquí. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas, y me gusta esa palabra como la trata el Señor, el engaño, porque eso es lo que hace las riquezas, engañar. El mundo pues está engañado, pero el cristiano lo engañan, la riqueza lo pueden terminar engañando. Por eso por ahí dice el proverbio: Señor, no me des mucho para que no me aparte de ti, ni me des poco para que no sea que teniendo necesidad reniegue contra ti. Dame lo justo, lo necesario. Y decía un pastor, y una ñapita. La ñapita. Bueno, y entonces, los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas, o sea que ahí entra una lista grande de situaciones, entran, ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y mire esta traducción, quiero que miremos la Nueva Versión Internacional, lo que dice, y la Kadosh israelita. Dice la Nueva Versión Internacional, Lucas 8:14, la parte que cayó entre espinos son los que oyen, pero con el correr del tiempo los ahogan las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida. ¿Y sabe cómo termina diciendo? Y no maduran. ¿La tiene ahí, hermana, de pronto? Nueva Versión Internacional. Madurez, ahí está. ¿Esta cuál es? Mire, las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen el mensaje, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones. A eso líguelo afanes. Afán, preocupación. Las riquezas y los placeres de esta vida. Entonces, en primera lista están los afanes o las preocupaciones. Y de verdad que esto encabeza la primera lista. Porque yo creo que hoy en día, y más que nunca, el ser humano, no solo en la iglesia, el ser humano a nivel general está en afanes todo el tiempo. ¿Sí o no? Le pregunto, ¿hoy en día nos alcanza el tiempo como antes? El tiempo volvió, fue una ilusión, ¿o yo? Una ilusión. Ni el año, hermana, sí. Eso, el tiempo no nos alcanza. Y tenemos tantas cosas y estamos tan afanados. Pero esos afanes son el resultado de ¿qué? Las preocupaciones. Mis afanes son un resultado de mis preocupaciones. ¿Qué me preocupa? No sé. ¿Qué le preocupa? No sé. Pero eso que le preocupa es lo que le hace estar afanado. Pero otra columna están los afanes, preocupaciones, y meta dentro de esa columna todo lo que es afán y preocupación. En la otra columna dice las riquezas. Y en la otra traducción decía el engaño de las riquezas. Aquí en esta columna de las riquezas lo que podemos ver es el afán de muchas veces querer conseguir riquezas. Porque hay quienes están afanados y preocupados por muchas cosas, pero no tanto por riquezas, sino por los
afanes de la vida continua. Pero hay otros que están afanados y preocupados por volverse ricos y todo se les volvió plata, plata, plata y plata. Y no me van a meter en el costal porque dije ahorita lo que dije, porque es otra cosa muy aparte. Me decía, vea el pastor, afanado por conseguir plata. No. Todo les volvió plata, plata, plata y plata. Y en la otra casilla están los placeres de esta vida. Y en los placeres de esta vida también hay numerosos placeres que se pueden meter o poner como una lista de placeres de esta vida, por lo cual las preocupaciones y afanes, el engaño de las riquezas y los placeres, cual sea el placer de esta vida, lo único que están haciendo, y escúcheme bien, es ahogando eso que Dios está queriendo que crezca. ¿Y sabe para qué? Para que no dé fruto. Para que no dé fruto. Yo me ponía a pensar en esto, hermanos. Bueno, voy a leer la K2. La K2. K2 israelita. Dice: en cuanto a los que caen en los abrojos, está la Biblia hebrea, son los que oyen, pero a lo largo de su caminar son ahogados por las preocupaciones, riquezas y placeres de esta vida, de modo que su fruto nunca madura. Dice la K2, su fruto nunca madura. Entonces mire, tenemos algo aquí. La semilla cayó y creció el espigo, ¿cierto? Pero el problema no es si crecía o no crecía, el problema es con el fruto. O sea que ese que está entre espinos, o sea, entre las preocupaciones y los afanes de la vida, no va a dar fruto nunca, si no sale de eso. Y digo si no sale de eso porque al comienzo yo miraba esto y yo decía, no, ¿se acuerdan lo que dije hace 8 días? Que hay quienes nunca van a dejar de ser junto al camino, hay quienes siempre serán pedregal, otro espino y otro buena tierra. Eso es una realidad. Pero hay otros que fueron eso, pero como eran escogidos, Dios los sacó de esa condición y permitió que escucháramos la palabra, y no solo que la escucháramos, sino que esa palabra trajera y diera fruto. Esa es otra cosa. Y me ponía yo con un pastor a hablar, y hablamos de este tema, y llegamos a una conclusión, que al creyente sí le pasa esto. Porque yo la veía al comienzo como algo diferente. No, el creyente solo es buena tierra. No, al creyente sí le pasa esto. Porque ¿quién de nosotros alguna vez de nuestra vida cristiana no nos hemos afanado? ¿Quién de nosotros en algún momento no nos hemos preocupado demasiado por algo? O en algún momento queremos, es decir, vamos a trabajar y vamos a conseguir. O quizás decir, para mí lo bueno es pasear. Eso es un placer de la vida. Porque alguien pensará, hay sexo. No. Yo quiero es pasear y pasear y pasear. Y solo quiere es deleitar su vida en los placeres que para esa persona es. ¿Cómo? ¿Otra versión? Vea. Las semillas que caen, ¿cuáles están? La actual, como para que se entienda más claro. Dios les bendiga, bienvenidos. Las semillas que cayeron entre espinos representan a los que oyen el mensaje. No hay problema ahí, se oye. Pero no dejan que el mensaje, uy, qué palabra, hermanos, cambie sus vidas. Claro, continuamente, mire, y pareciera que lo que ahorita pasó antes de tanta cantaleta, y no. ¿Ustedes saben que eso es de parte de Dios? Pero el que lo recibe deja que eso sea cambiado en su vida. El que no, muro como la de hierro de Israel, cohetes, destruyen todo lo que envía. Así es la vida de una persona. Si tenemos un muro de hierro, no pasa nada. Pero si dejamos o permitimos que eso llegue a nuestro corazón, y es lo mismo que estamos hablando de la palabra, en todas las áreas de la vida, no
dejan que el mensaje cambie sus vidas, pues viven preocupados por tener más dinero y por divertirse. Ahí está, placeres de la vida. Preocupados, el dinero, y la tercera columna es placeres de la vida, diversión. Diversión. Pero entonces decía ahora, ¿quién de nosotros no ha pasado por un momento en situaciones como esas? Muchos, ¿cierto? Y no necesariamente quiere decir que alguien cuando está pasando por un momento de esto, siendo cristiano, está apartado. No. Yo más bien pensaría que un cristiano que esté pasando por un momento de esto, entre espino, la semilla, creciendo, yo lo vería que es como su desierto, por decirlo así. Porque es el momento en que el cristiano está ausente. ¿Por qué está ausente ese cristiano? Porque está más preocupado y afanado por todo lo que tiene que conseguir que por las cosas del reino. Entonces, ¿vamos a ver a ese cristiano, ese creyente en la iglesia? ¿Lo vamos a ver? No. Ahora, ¿está apartado ese cristiano? No. Puede que sí. Y si sí, entonces no solo espino y no pedregal también. Pero puede que no. Puede que el cristiano se tomó su break espiritual para decir voy a conseguir, o me voy a afanar, o las preocupaciones, los problemas de la vida lo llevaron a tomarse su situación para ver cómo soluciona. Pero lo único que tiene como resultado es que no da fruto en el reino. Quizás hasta acomode ciertas cosas de su vida natural esa persona. Quizás sí o quizás no. Quizás acomode su manera de vida o su estilo de vida de una mejor manera. Pero una cosa es la vida natural y otra cosa es la vida dentro del reino de Cristo. Son dos realidades. Ahora, el Señor no nos dice que en la vida natural no consigamos, podemos conseguir. Lo que quiere decir no es que no nos afanemos tanto por eso, que no nos preocupemos, que no dejemos que esos afanes y preocupaciones de las riquezas o de los placeres de la vida ahoguen lo que Él siembra en nuestro corazón, la palabra. ¿Qué pasa si tú vienes a un culto como este, pero sabes de que el día de mañana tienes que pagar, ir al banco, entregar tu dinero, lo que tienes no te alcanza ni para la tercera parte de lo que hay que pagar? ¿Cómo sales de un culto como estos? Normalmente salen con su cabeza así. Lo que debería pasar es que la palabra debe acomodar todo y darle a uno tranquilidad, confianza, decir, amén, Señor, tú me vas a ayudar, confío en ti, voy a seguir mi curso y tú ayúdame, lo que siempre hemos dicho, ayúdame a administrar, yo voy a hablar, voy a hacer las cosas de esta manera, cambiaré. Vea, hermano, yo les digo una cosa, si una persona lleva dele un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 1 año, 2 años, 3 años y lo mismo, pare. Por ahí no es el camino. Porque si por ahí fuera el camino, yo hubiera cambiado hace rato las cosas, ¿cierto? Con las deudas. 1 mes endeudado, 2 meses endeudado, 3 meses endeudado, 5 meses, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años y lo mismo. Pare. No siga haciendo lo que está haciendo. No siga caminando en ese camino. Ese sistema que está trabajando no es el adecuado. Porque si fuera el adecuado, no tendría que pasar 5 años y estar en la misma condición. De hace rato tendría que haber cambiado la situación. Y lo único que está haciendo es afanar. Entonces para y dé media vuelta, que eso se llama arrepentirse, ¿no? Cambie y diga, voy a mirar cómo de otra manera soluciono mi situación, mis problemas. Porque si no vamos a estar en un círculo como Israel. Israel caminó 40 años dándole vueltas al pedacito y podían llegar en 3 meses. Y así hay mucho cristiano dando vueltas. Y yo creo que, hermanos, Dios desde su trono nos mira y yo creo que Él se ríe. De verdad. Yo creo que el Señor dice, ja, ja.
¿Hasta cuándo será que se va a caer en cuenta? ¿Cuándo se va a dar cuenta que no es así? Hermanos, de verdad, yo creo que Dios se nos ríe. ¿Sí? Porque el éxito del cristiano es Cristo. La fuente de nuestra bendición es Cristo. Nuestro ayudador es Cristo. Nuestro proveedor es Cristo. El que hace el milagro en nuestra vida, en nuestras finanzas, en lo que sea, es Cristo. ¿Y sabe cuál es el problema? Que nosotros a veces pensamos que nosotros somos ese Dios que hace todo. Pensamos que somos nosotros los que cambiaremos el rumbo, somos nosotros. Es más, a veces pensamos que ese trabajo que tenemos, y gracias a Dios por ese trabajo, eso es lo máximo. Si no, y no nos damos cuenta que fue Cristo quien nos dio un medio, porque el trabajo no es la fuente. La fuente es Jesús. Ese trabajo, perdóneme, lo voy a decir, ese trabajito que tenemos, si Dios quiere mañana nos lo acaba así ya. Y si no lo acaba, ¿sabe cómo hace? Te acaba las fuerzas o me acaba las fuerzas. Y sin fuerzas, ¿quién trabaja? Y es afanados. Pero pastor, ¿y para qué dice eso? Y es que Dios no es consciente que tengo problemas, deudas, tengo que comer. Él es consciente, pero también Él es consciente de que nos afanamos más por eso que por Él. También Él es consciente que nos afanamos más por eso que por Él. Pero ¿qué pasara si de verdad, hermano, descargáramos todas las preocupaciones, todos los afanes en Él? Yo sé que hay problemas, yo sé que hay situaciones difíciles. ¿Quién no las ha vivido? Yo, hermano, el que está parado aquí hablándole, les puede decir con convicción que sé que es no tener nada, pero confiar en Él. Sé que es ver la mano de Dios ahí, conmigo. Desde que salimos del ministerio, y los que conocen mi historia y el tiempo de lo que hemos vivido, saben cómo nos tocó. Pero ¿quién ha sido el que nos ha provisto en todo? Dios. Pues le decía a una persona, yo he pasado por 11 casas desde que estoy casado, pagando arriendo. Y no porque sea mal vecino y me echen. De la iglesia. Después alquilamos otro lugar, entonces dejé ahí, vine para Confenalco. Después de ahí, el Señor me permitió ir al Jarillón y estoy viviendo en el Jarillón de Confenalco un año. Mientras eso mi esposa trabajaba, la situación había puesto algo apretada, entonces ya aquí no podía pagar el arriendo. Estaba en Confenalco y me tocó allá. Después de ahí pasamos a otra casa en el mismo Jarillón, que el arriendo yo pagaba en ese entonces como 250,000 pesos. Prácticamente la pandemia fue allá. O sea, de ahí pasamos a otro lugar donde una señora desquiciada nos hizo salir corriendo, en Brisas de los Álamos. Pero mire, y si ustedes me preguntan, ¿y cómo lo ha hecho? Para pagar arriendos y arriendos y arriendos y arriendos y servicios. Hermano, Dios ha puesto los medios, Dios me ha puesto personas que yo ni me lo imaginaba. Dios me ha abierto puertas, Dios me ha ayudado a hacer negocios que nunca pensé que iba a hacer unos negocios de esos negocios. Y así me fue ayudando. Y no sigo diciéndoles por qué. Hay una razón por qué Dios me ha hecho por otro lado todo eso. No sigo diciendo por qué. Pero Dios se encarga de uno. ¿Será que Dios no se va a encargar de usted, hermano y hermana? ¿Cuántas veces nos hemos puesto delante de Dios llorando? Señor, mire esta situación, ya no puedo más, no soy capaz, no veo salida, no veo puertas, estoy encerrado, no tengo alternativas ni una. Y Dios siempre nos ha sacado de esas. Es que estamos aquí, mírese, párese en un espejo cuando llega a su casa y mírese y vea de que está bien, tiene vida, tiene salud. Vaya y abra la nevera y por lo menos hay algo en la nevera. Vaya y abra la cena, una libra de arroz, pero hay algo. No se acuesta con hambre, sus hijos comen, usted come, Dios le ayuda continuamente, no nos falta nada. Si Dios tiene que mandar a alguien, lo manda, toca tu puerta, te trae provisión. Él es Dios. Pero nosotros nos afanamos mucho. Qué pena con Dios. Y preocupados por esto. ¿Y qué voy a hacer? Y tengo que hacer esto rápido. ¿Y cómo lo voy a hacer? El culto, no, ¿qué culto? Dentro de 8 días voy al culto. Orar, ya no nos queda tiempo de orar. Porque hay que trabajar. Porque hay que buscar. Porque hay que hacer riquezas. Porque hay que proveer. Yo no soy el proveedor de mi casa. No, es Dios.
Ve, ¿y la Biblia? No, ¿con qué tiempo voy a leer la Biblia? ¿Con qué tiempo voy a leer la Biblia? A mí no me queda tiempo. Me olvidó el dicho, por ahí alguien decía, a mí no me queda tiempo. Alguien decía un dicho con el tiempo. No nos queda tiempo de nada. Afanados, afanados y afanados. Y ahí es donde Dios dice, no confían en mí. No me creen. Por eso yo digo que Dios desde su trono, miremoslo así desde su trono, se ríe. Y desde adentro de nosotros, porque Él está en espíritu dentro de nosotros, lo llena todo, yo creo que también se ríe y dice, y nos ve patalear. Y corremos por lo y el Señor, Vean, hermanos, se lo voy a decir así. Yo creo que a veces el Señor hasta a través de su espíritu nos inquieta diciendo, vayan para el culto, porque les tengo la palabra. Vea, hoy se los aseguro, alguno no pudo venir porque está enfermo. Hay hermanos que porque están enfermos no pueden venir y eso lo entendemos. Pero seguro que más de uno no vino por los afanes y por preocupaciones. Y esta palabra la necesitaban escuchar. ¿Cómo la ve? Y le aseguro que el Señor hasta en el corazón, vaya. No, pero yo tengo que conseguir, ¿qué como mañana? Qué error tan grande, hermanos. No, bueno, la otra, divertirnos, placer. No nos queda tiempo para el culto, una horita y media, pero nos queda tiempo de 2 horas para el Facebook, para la novela. Ay, es que empezó Rigo. Se la perdió. Para el partido. Hay gente que deja de ir a un culto por un partido de fútbol. Hermanos, y no se dan cuenta que Dios tiene una palabra de vida, una palabra de esperanza, una palabra que los va a ayudar, una palabra que los va a sacar de la condición en la que se encuentra, en donde Dios no quiere que esa palabra caiga en espinos, sino que caiga en buena tierra. Pero a veces nos está pasando lo de los espinos. La palabra como que está creciendo y queremos hacer algo para el reino, pero no lo hacemos. A veces se convoca a la gente, vamos a servir en el evangelismo, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. O a veces vengamos a orar. No hay tiempo. Hermanos, la palabra es no hay tiempo. Ojalá algún día, y entiendo situaciones que nos toca, pero ojalá algún día nadie se pierda un domingo el culto, el día del Señor, y todos en familia venir juntos a adorar a Dios. Pero hermanos, para nosotros es un deporte hasta perdernos los cultos, de verdad. Y Dios sigue riéndose. Y después, Señor, ayúdame. Y el Señor, te mandé palabra el miércoles y no fuiste. Señor, te mandé palabra el domingo y no fuiste. Mire, le voy a poner un ejemplo. El domingo tuvimos un culto de mera historia, con situaciones que nos presentaron. Gracias a Dios por lo que se está grabando, porque el hermano Henry nos los edita y lo montan. Y el que quiere, y dice, me siento 1 hora, 1 hora y media que dura el pastor ya, se siente y lo ve. Pero ¿qué enseñé yo el domingo? Acerca del conflicto entre Israel y Palestina. Hablé de la historia y la raíz de todo esto. ¿Por qué? Para evitarle a la iglesia tanto conflicto mental de lo que hoy en día las redes se mueve, que unos dicen que ya es el fin, otros dicen que ya son las profecías, otros dicen que ya se cumplió el salmo tal, otros dicen que ya esto, lo otro. Hay un rabino por ahí barbadísimo que dice que ya el anticristo va a levantar de Israel. Hay cantidad de cosas y con Biblia, bla, 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 bla. Pero poco hablan del contexto histórico, cultural de esa guerra. Entonces, ¿por qué se da? Porque es Dios permitiéndonos a nosotros a través de eso entender una verdad y, como decíamos ese día, tener paz en medio de la guerra, en medio del problema o en medio de la tormenta. Entonces lo mismo pasa, y eso les dijo el Señor. Los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran, ahogan la palabra y se hace infructuosa. Yo recuerdo con el pastor Omar, le estuve comentando de esto y me decía, tremendo José. Y me recordó él un episodio de su vida por una situación que pasó
recién salido del ministerio, a nosotros nos hicieron el robo millonario. A mí me robaron 33 millones de pesos, recién al segundo mes de ser pastor. Por eso les digo que yo sé que es quedarnos en la inopia. Y con esos 33 millones yo decía, con esto nos ayudamos para pagar arriendito y todo, ¿no? Y yo feliz esperando mi mes de ayuda con esa plata en la inversión que se había hecho, cuando lo que recibí en la llamada fue, se nos robaron la plata. Y a mí me dio risa. Y mi esposa me miré y decía, ¿por qué se ríe, amor? Y yo dije, ¿yo qué más voy a hacer? Se robaron, yo no sé si me reía de nervio o de qué, pero yo me reí. Y yo, guau, 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 nos robaron esa platica. Y recuerdo eso sí que le dije a mi esposa, amor, no se preocupe. Dios nos llamó, Dios nos sostiene. Eso fue lo que yo le dije. ¿Que si fue fácil? No, no fue fácil. Porque te toca confiar, creer. Y no les voy a contar todos los episodios que pasó de cómo Dios, ayudándonos. Pero con el pastor hablábamos de eso, con el pastor Omar, cuando eso no era pastor. Él estuvo como diácono un tiempo con nosotros allá en la iglesia. Pero hubo unos días que le tocó, porque a él también le hicieron su mafiada. Le tocó trabajar como mula. Él tenía una bucetica, ¿se acuerdan? La bucetica que él manejaba escolar. Y le iba bien. Muy bien en esa buceta. Pero todo lo que recibía lo pagaba y antes tenía que conseguir más para poder pagar. Y ahí se fue endeudando, endeudando. Gracias a Dios porque pues ya el Señor les cuadró toda su situación. Pero entonces me decía, José, yo recuerdo esos días y la verdad, mano, porque yo le estoy hablando de esta parábola y me decía, eso es una realidad. Me decía, yo en esos días no tenía cabeza ni para servirle al Señor en la iglesia, aunque él era diácono, pero él decía, yo mantenía en la buceta todo el tiempo, hermanos, hasta yo lo acompañaba a veces. No le quedaba cabeza, no tenía cabeza para nada, sino para conseguir y poder suplir. Si una persona está en esa tónica, ¿fructifica en el reino? No, no fructifica en el reino. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Dejar de trabajar? No, organizar el trabajo. Y organizando nuestro trabajo, cuando es esa preocupación y ese afán, pues podemos hacer lo uno sin dejar de hacer lo otro. Para poder fructificar en el reino del Señor. Y eso se ve latente, hermano, cuando alguien comienza a recibir palabra de Dios y la palabra comienza a germinar, a crecer y se dedica a hacer un trabajo en el reino, el fruto se ve porque se ve. Pero cuando más hay afán y preocupación en la vida del creyente, el fruto no se ve por ningún lado. Y aquí en este sentido, en lo que ya hablaba Jesús, él lo que está diciendo es en ese fruto dentro del reino, o sea, de la iglesia. Y el Señor a nosotros nos manda, hermanos, a que demos fruto en el reino de Él. Y una manera de dar fruto en su reino, ¿sabe cuál es? Sirviéndole y llevando el mensaje a las almas, predicando la palabra, discipulando a otros. Amén, amén. Y yo quiero tomar un ejemplo en el nombre del Señor Jesús. Voy a tomar el ejemplo de hermano Eber. Hermano Eber, lo voy a tomar de ejemplo. El hermano Eber, cuando se convirtió al Señor hace mucho rato, comenzó a ir unos procesos. Fue pastor en una iglesia trinitaria junto con la esposa. Tuvieron otros procesos. Y en todos esos procesos, otros procesos. Y cuando lo conocí, pues él no estaba ejerciendo el ministerio. Dios lo trae, entiende la doctrina, se bautiza en el nombre de Jesucristo. Y fue algo bonito que pasó con él porque él trabajó como pastor con una iglesia, un pastor de España. Y entendió que el bautismo iba a ser en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Se bautiza, lo bautizamos y empieza a trabajar fuertemente. De hecho, recuerdo, él tenía una revueltería y la Biblia dice, honra al que honra. Recuerdo en esos días, se me acerca y me dice, pastor, hasta en la parte económica, yo voy a dar mensual esto para la iglesia. Y no era poquito. Cuando estábamos en el salón de vidrio, y yo, bueno, hermano, gracias. Y comenzó, pan. Pero ¿qué pasó?
empezaron a haber situaciones en el negocio que empezaron a declinar, problemas, sociedades mal ejecutadas, y eso terminó, hermano, ¿qué terminó haciendo? No apartándolo, porque yo nunca he visto al hermano apartado. Los que saben que el hermano duró un tiempo sin venir, no es porque esto era apartado, pero aquí está, las preocupaciones, porque sé de las preocupaciones, y es entendible, su hogar, él necesita. Es que ahora, hermanos, cuando yo digo esto, no quiere decir uno que uno no entienda las preocupaciones que se prestan o se presentan en la vida, sino que hay que darle un manejo espiritual como hijos de Dios y no como el mundo lo da. ¿Qué hizo? No dejó que diera fruto. No dejó que diera fruto. Pero el hermano un momento a otro vino un día, habló conmigo, me dijo: pastor, he orado al Señor y quiero meterme con toda otra vez. Quiero retomar, quiero hacer las cosas para el Señor, quiero servirle, que Dios haga conmigo lo que quiera hacer. Y algo que he podido ver desde que el hermano tomó esa tónica es que Dios le está permitiendo que sea fructífero. Mire la familia con la que él está trabajando y mire el resultado de esa familia, hermanos. Eso es dar fruto en el reino. Pero si eso que el hermano está viendo con la hermana Nuri, porque son ambos como familia, yo le decía, miren lo importante cuando la cabeza toma posición. Si eso que están viviendo ellos, toda la iglesia lo vive, todos comenzamos a hacer ese trabajo para ser fructíferos en el reino, ¿cuál sería el resultado en la iglesia? Almas para el reino de Cristo. Ay, que es que el hermano Ever, no es Ever, no es Henry con la señora que trajo aquel día, no es el pastor José David porque vaya y le hable a alguien y lo traiga, no. La Biblia dice: yo siembro, siembre la palabra. Apolo regó, otro riega, otro le riega la palabra, le enseña, le sigue hablando, pero el crecimiento lo da Dios. Dios es quien hace que la semilla crezca. Dios es quien hace que salga fruto de esa semilla. No hay primer sembrador que después de sembrar la semilla vaya y le hable a la semilla: crezca pues, porque te digo que crezca, crece. Porque ese tampoco es el indicador, que si vemos una persona venir y a los 8 días no vino, entonces esa era una mala tierra. No, porque nunca una semilla crece de un día para otro. El único que se encarga de hacer el milagro, es un milagro, es el Señor. Pero para que esto, hermanos, sea preciso en nuestras vidas como iglesia, como reino de Cristo, como hijos de Dios, como discípulos de su reino, tenemos que desalojar las preocupaciones, los afanes, el engaño de las riquezas y los placeres de la vida. Desalojémoslos. No que usted no se pueda dar su placercito, su viajecito, cosas, hágalo, pero que eso no esté por encima del trabajo en el reino. No que usted no pueda trabajar, trabaje y trabaje duro para que consiga, pero que el trabajo no esté por encima del reino. Amén. Y para terminar, mire lo que dice Pablo a los Filipenses, capítulo 4, versículos 6 al 7. Hermanos, mientras buscan, el trabajo es de todos. Lo que decía antes de, que es de todos, en esto también es de todos. El evangelismo es de toda la iglesia. Es que Jesús le dijo: vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Y es un legado que se pasa de generación en generación. ¿A quiénes? A toda la iglesia. Porque a veces hay creyentes que están esperando es que el pastor vaya y traiga almas. Es toda la iglesia. Gracias a Dios porque hay pastor para que enseñe, guíe, capacite, forme, instruya en palabra, en doctrina. Pero es la iglesia la que está encargada, el cuerpo de Cristo, de hacer el trabajo en el reino. Cuando no había nadie, créame que el pastor le tocaba ya moverse a pie, en el carro, cuando tenía el carrito, moto, lo que fuera, y hágale. No piensen que esto aquí cayó una piedrita, como decía un pastor por ahí, y ustedes quedaron plantados ahí. Aquí muchos, Dios permitió que llegaran a través de las predicaciones iniciales, pero fue Dios, no el pastor. Esto es de Dios, esto no es del hombre. Dios es el que hace la obra. Mira lo que dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas
todas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Listo. Yo decía, ¿hay afanes que tenemos o preocupaciones? ¿Sí o no? Sí. Les voy a poner un ejemplo en mi caso. Uno de los afanes del pastor, ¿cuál puede ser? Sí, el arriendo de un local. Pero ese afán se me va a poner por encima de lo que yo tengo que hacer como pastor. Si me pone por encima, yo ya no vuelvo a fructificar y hasta hago cerrar. ¿Sí ve? ¿Sí me está haciendo entender? ¿Qué tengo que hacer entonces yo? Ahí está. Voy ante Dios. Ojo, porque ahí está la vuelta. Porque el pastor va delante de Dios y le dice al Señor, esta es mi preocupación. Ahí ya Dios lo que vaya a hacer. Pero esto es delicado, hermanos. Lo que uno debe hacer como cristiano, en medio de su afán o en medio de su preocupación, es esto: grábensenlo bien grabadito de corazón. Vayan delante de Dios. ¿Listo? Y cuando estén delante de Dios, o sea, van a orar, ¿qué van a hacer? Aquí está el plus de la enseñanza para terminar. ¿Qué van a hacer? Le va a dar a conocer, aunque él conoce todo, pero usted se lo va a decir, porque cuando usted se lo dice, está diciéndole de una u otra manera: yo dependo de ti, tú eres soberano sobre mí, tú eres quien tiene el control, a ti vengo porque tú puedes hacer algo en medio de mi situación. Con toda oración, ruego y súplica. Entonces, yo tengo mi afán, lo que lo afane, su preocupación, lo que le preocupe. ¿Usted sabe qué le preocupa? Tremendo el Señor atendernos a todo al mismo tiempo, ¿ah? ¿Cierto? A uno les preocupa los hijos, a otros les preocupa la plata, a otros les preocupa el trabajo, a otros les preocupa el mercado del otro día, a otros les preocupa un arriendo, a otros les preocupa los servicios, a otros les preocupa el banco, a otros les preocupa el gota a gota. Hay muchas preocupaciones, ¿cierto?, que nos hacen afanar. Y el Señor está diciendo, listo, Señor, tengo mi preocupación. ¿Qué vamos a hacer, iglesia? Vamos, hermano Jesús, ¿qué vamos a hacer? Ojo, concentrados. Vamos a presentarnos delante de Dios. Ya voy a acabar, hermanos, concentrados, porque se van a ir, va a llegar la preocupación y no van a decir, ¿qué fue lo que dijo el pastor? Se van a presentar delante de Dios con oración, ruego y súplica. Y en ese presentar, o sea, en esa oración, le van a dar a conocer toda su preocupación, todo su afán a Dios, ¿cierto? Pero hay un ingrediente especial: dándole gracias. Y ese sí que es delicadito, porque normalmente uno, cuando está preocupado, afanado, uno ¿qué hace? Es quejarse y quejarse, pero uno no agradece, ¿o sí? Cuando vamos en oración al Señor con la preocupación, le decimos: Señor, gracias por este problema. ¿Sí le hemos dicho? Gracias por este problema. Muchas gracias. ¿Pero lo decimos creyendo o lo decimos por decírselo? Gracias, porque dice gracias, pero te doy gracias, pero ni lo entiendo. ¿Por qué me tienes en esta, Señor? Porque hay gente que pelea con Dios, ¿no? Yo escucho a gente que le alegan a Dios y le pleitean a Dios. No, vaya, preséntese, dígale su situación y dele gracias. Pero ¿sabe por qué? ¿Por qué debemos darle gracias a Dios por el problema, Floriberto? Ya casi acabo. Digo este otro versículo y de verdad acabo. Pero es importante decirles esto, qué es lo que debemos hacer. ¿Por qué debemos darle gracias a Dios por el problema? O por la petición, o el afán. Confianza. Es porque, imagine mi hija, que yo sé que ella tiene una necesidad, un ejemplo. Y ella sabe que tiene esa necesidad, pero yo la conozco, soy el papá, y venga y me diga: papá, yo tengo una necesidad, así tan niñita, y mi necesidad es esta y esta. Papá, y yo le doy gracias a Dios, un ejemplo, hablándolo humanamente, por esa necesidad, y porque sé que tú me puedes suplir mi necesidad, papá. O sea, ella agradece es por la confianza que tiene de que papá le puede dar lo que ella necesita, ¿cierto? Eso es lo que pasa con Dios. Cuando
Dios no es un ser humano. A Dios no le queda grande nada. Él sí sabe, hermanos, darnos lo que nosotros necesitamos. Cual sea la necesidad, el problema, el afán, la preocupación. Si yo voy delante de Él y digo, papá, Padre, tengo este problema, esto, lo otro, pero gracias, gracias. Gracias porque sé que tú tienes el poder, la capacidad, la autoridad. Tú eres Dios y puedes solucionarme el problema. Y aunque no lo hagas porque no quieras, porque es tu voluntad, yo sé que tú lo puedes hacer. Eres Dios, pero te sigo dando gracias. Dígame cómo vería el Señor. Ahí ya no se ríe. Yo creo que el Señor ella no, no sabe. Yo creo que yo creo que nos diría, wow, grande es tu fe, hijo. Y yo creo que nos diría el Señor, y sí, yo puedo solucionarte así. Es que, hermano, el problema más grande para nosotros no es nada para Dios. Así, así. Así. ¡Pah! Dios nos soluciona el problema ya. ¿Cuál sea el problema? ¿Cuál sea el afán? Entonces, ¿cómo vamos a ir? Súplica y acción de gracias. Y termino diciendo esto. Solo hay algo necesario en medio del afán y en medio de la preocupación. Lucas capítulo 10, versículo 38 al 42. Aconteció que yendo de camino entró a una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra, pero Marta se preocupaba. ¿Marta se qué? Marta se preocupaba, o sea, estaba afanadita. Preocupación, lo tradujo la escritura como afán. Marta se preocupaba, ¿por qué ve? Con muchos quehaceres. Y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? O sea, la preocupación de ella era que está Jesús sentado, va a dar su enseñanza. Pregunto, ¿Marta está haciendo algo malo aquí? No. Marta es como una servidora nata, pero tiene una preocupación y es que María, la hermanita, como quien dice, le tocó suave, ¿no? ¿Cómo dice cuando pero no quiere hacer nada? Se relajó, ¿no? Se relajó y María, la hermanita, se fue a sentarse a escuchar al maestro. Hermana Ana, por esto es que le decía yo en estos días en el que ella me hizo una propuesta de los alimentos, que habría que mirar bien cómo lo hacemos y si nos toca hacerlo, pues. Pero es por esto, porque para mí es muy duro que unos hermanos estén allá afuera cocinando mientras en la enseñanza la están perdiendo. Y eso nos tocó la otra vez allá en el salón de vidrio con las empanadas en San Luis. Cuando las empanadas, mi esposa, mi madre y los que ayudan en el sancocho. Y uno aquí espelucado bregando y los hermanos pendientes en que la empanada quedara bien frita. Eso es lo de Marta. Hermanos, Marta estaba preocupada con tanto que hacer y dice, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? ¿Qué pasaría en una cosa de esas? Vea, hasta de pelear los hermanos. Pero vea, el hermanito sí se fue y se sentó allá. A la hermanita sí se nos voló, que para escuchar un momentico y nosotros aquí. Y hasta vienen, pastor, mire, nosotros acá quemándonos y los hermanos, no, que ayuden todo, entonces no trabajamos más. Por nuestros afanes, para poder algo. ¿Y qué le dice el Señor? Bueno, ella dice, dile pues, devuelva a la hermana. Dile pues que me ayude. El Señor le va a responder. Jesús le dijo, Marta. No la hermana Marta, no. Es la Marta de la Biblia. Afanada y turbada. Estás con muchas cosas. Siga. Pero solo una cosa es necesaria. Y esto es lo que les digo, hermano, y con esto terminamos. Solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada.
Marta sabe cómo estaba ahí, entre espinos. María sabe cómo estaba ahí, en buena tierra. Póngase de pie, por favor. Usted verá si sigue entre espinos sin dar fruto en el reino, o si escoge la buena parte, la cual dijo el Señor no le va a ser quitada. Y estoy seguro que dará fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Vamos a darle gracias al Señor por la palabra. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra, por habernos hablado en esta noche, por habernos enseñado. Gracias porque esa semilla, la cual es tu palabra, constantemente es regada, entregada en nuestros corazones. La oímos. Permítenos, Señor, que esa palabra crezca. Tú, Padre amado, dale el crecimiento. No permitas que nosotros mismos, por nuestros afanes y situaciones de la vida, seamos quien ahoguemos esa palabra, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a servir, a entender y a vivir conforme a tu voluntad, Señor, en tu reino. En el nombre de Jesús. Amén.